Pues hola familias, estoy aquí con José, África y Luis. ¿En qué curso estamos, Luis? En primero de la ESO. En primero de la ESO. Vale, hemos estado trabajando un mes y 15 días, creo, muy poquito, en la recta final del curso. Y bueno, quiero un poquito que me contéis en esta entrevista cómo ha sido este periodo corto, cambios que hemos notado y demás. Y la primera pregunta que os lanzo es un poco a los papis. ¿En qué situación estaba Luis un poquito antes de empezar a trabajar conmigo? Bueno, pues bastante bloqueado porque no estaba siendo efectivo el estudio. Él se ponía, pero no veía resultados, no eran productivos, porque sentía que se había puesto mucho rato, pero que llega el momento de exámenes y notas, que al final inevitablemente para ellos es la meta, sacar la nota. Debería ser a lo mejor más aprender las cosas, pero con estas edades es más sacar una nota, sacar un aprobado o si es más mejor, y él veía que no estaba siendo productivo. Entonces era una frustración y eso encima le llevó a estar pues muy inseguro, ¿no? Sí, él, bueno, cuando empezamos con el sistema, él tenía autoestima por los suelos, la escala de medir, ¿no? Lo que ha dicho África, la escala de medir completamente desvirtuada, o sea, él pensaba que había estudiado muchísimo, pero luego llegaba el examen y la nota, desde luego, no decía lo contrario, porque es que realmente no había estudiado, no era efectivo. Entonces yo creo que ha ganado muchísima confianza, mucha más efectividad, con menos tiempo, sabe concentrar ese tiempo y realmente estudiar lo que debe estudiar, porque estudia conceptos. Él memorizar no puede memorizar, pero con este sistema de conceptos, los mapas mentales, todo este sistema le ayuda muchísimo. Y vamos, gracias a eso el curso lo ha salvado, porque si Esa, no, Esa situación que teníais un poco antes en casa, los papis, ¿os afectaba un poco a nivel familiar? muchísimo. Mucho. Era una pelea continua, Al final tú continua, continua. quieres calidad en el rato que estás con tus hijos y no había calidad, porque cuando terminabas de trabajar y tú querías hablar con él, oye, has estudiado tal, no, bueno, pero te lo sabes bien, déjame que te pregunte, y le intentabas preguntar, le enfadaba, no quería que le preguntaras, como le preguntabas y no se lo sabía bien, te enfadabas tú también, y era ya un conflicto familiar que dices, jolín, no tiene ninguna calidad el tiempo que estoy con mi hijo, porque Agotador, era agotador. estás peleando. Entonces es frustrante para él, pero también para nosotros. Era como si fuésemos nosotros al colegio, pero encima sin ningún tipo de resultado. Mm, Vale, Luis, te totalmente. pregunto, ahora te preguntan la lección. Ahora no, porque ven que cómo está siendo efectivo y, y me estoy esforzando, pues me pregunto. ¿Qué has notado tú? Ya te pregunto a ti, Luis, ¿qué has notado tú en este tiempecito? Pues he ganado seguridad, también para mí ha mejorado bastante las notas, porque en la segunda evaluación ya las notas me iban muy justas y en la primera, pero ahora en la tercera me he visto con bastante mejoría y con bastante seguridad en los exámenes y cuando estudio, pues aunque no sea 4 horas, aunque solo sea una hora, pues es efectivo. Y hemos tenido alguno que hemos caído, que hemos estado ahí con una notilla raspada, pero ¿qué dijimos en el momento que llegó esa nota? ¿Qué dijimos? Pues que tenía que seguir apretando. Es parte del camino en el que nos podemos caer una, dos, tres veces, pero hay que seguir. No es opción, siempre digo lo mismo. El objetivo es el final y llegar hasta el final y nos podemos caer, pero no nos tumban, esto hay que seguir. Vale, un poquito familia. En este tiempo, ¿qué resultados habéis estado viendo? Mira, para mí una de las cosas más gratificantes, como he dicho, es estar tranquilos en casa, que el hablar del colegio y estar por las tardes no sea una guerra, es todo lo contrario. Hablas, incluso se pone a hablarte de lo que está estudiando, lo que está haciendo y te lo hace de una manera divertida y alegre y, pues sabes que he aprendido esto, hoy hemos estudiado esto otro. Entonces tienes un rato en el que estás hablando de su tema académico, pero para bien, incluso viendo que de verdad está aprendiendo, que ya no es solo la nota, sino que está aprendiendo. Entonces, yo para mí lo que he ganado es tranquilidad y un mejor trato con mi hijo cuando estamos hablando Mm. del tema académico. Sobre todo verle, como tenemos la pizarra donde él va poniendo
el mapa mental, ¿no? Muy De lo que importante toca, eso, ¿eh? claro, de ese tema o de esa asignatura, de lo que sea, pues cuando él lo va haciendo y a lo mejor no le sale una parte, se marca el fallo, pero luego lo hace otra vez y ya le sale bien, pues claro, ver que le ha salido, pues, evidentemente es motivo de alegría para todos, porque después del tiempo que veníamos atrás, pues es muy gratificante, tanto para él como para nosotros. Sí, 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 sí. sí, es una gratificación familiar porque pasó esto el otro día con Rodrigo, que también pasaba esto, que el tema de los estudios cambiaba de rol y era un punto de conexión en la familia en el que había un tema de interés de el tema que fuese, que está estudiando pues en este caso Luis, repasabais algo, os reíais y recordáis una cosa graciosa y bonita como puede ser ese estudio con un mapa mental de, oye, tenía este bloqueo, no sabía qué parte era y Luis se acuerda y al final, pues, continuáis. Os Ujú. pregunto, ¿qué le diríais a una persona que se encuentra, pues, en una situación similar a la vuestra? Yo que lo intente. Al final, cada niño es un mundo, pero yo creo que este sistema estudian casi sin darse cuenta, que yo creo que es lo interesante de eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay niños que tienen más predisposición para una cosa o para otra, en un tipo de estudio o tipo de otro, pero yo creo que este sistema puede funcionarle a cualquiera, por lo menos que lo intenten, porque se van a alegrar. Oye, por intentarlo no se pierde nada, pero es que lo que nosotros hemos ganado es muchísimo. A nivel familia, ya no es cuestión de nota, a nivel familia es que no tiene precio. Sí, Luis, al tú, final les ayuda como persona y eso ya a cualquier padre o madre le entusiasma. eso es, porque yo creo que muchas veces ni ellos mismos saben el potencial que tienen de recuperar información que de verdad está ahí. Sí, sí, sí. Luis, te iba a preguntar, ¿qué mejora más rápida notaste desde que empezaste a trabajar conmigo? Pues a ver, que a mí lo que me pasaba a veces es que cuando estudiaba, pues me pesaba muchísimo y me costaba muchísimo. Pero ahora cuando hago el método de estudio, pues se me hace muy rápido todo y lo entiendo bien y sé que me ha quedado claro y pues noto esa mejoría de que la nota, porque como me entero ya de todo, me entero mejor y en menos tiempo, pues saco buenas notas. Vale. Y a nivel de motivación, Pues también de motivación, pues me he notado más motivado y más seguro de la motivación de que voy a sacar buena nota o que lo llevo bien. y sobre todo ese trabajo también familias que lo habréis visto de manera diaria, tener que cumplir eso, cómo lo llevabais eso? Porque eso lo habéis tenido que ver, la hojita en verde que siempre digo, ¿cómo lo llevabais? Sí, al final yo creo, a mí me parecía un milagro que con tan poco tiempo en esos, en esos tramos de estudio, Sí. pues decía, me he quedado 2 minutos, digo, pero si lleva, si lleva 10 o 15, digo, ¿cómo puede ser? Y efectivamente, con ese poco tiempo, esos tramos de estudio con su descanso, yo creo que es muy, muy efectivo. Y además en su caso, que siempre iba muy nervioso a los exámenes, que Mm. era un drama. O sea, hasta incluso le afectaba en el sueño. Y desde ese momento, desde que he ido con el nuevo sistema, eso ha cambiado radical. Podrá salirle mejor o peor, ¿no? Pero no va nervioso, pero no tanto. No le va a impedir el demostrar lo que él sabe. O no como antes. Sí, sí, es que él ha tenido la noche antes de un examen, tenía auténticos ataques de ansiedad, Mm. se metía en la cama y nos Estaba llamaba pensando y te en... decía todo el tiempo, es que estoy nervioso, es que estoy nervioso, es que no sé qué va a pasar mañana en el examen. Incluso ha llegado a tener días que me ha llamado en el recreo y me ha dicho, mamá, es que estoy yendo todo el tiempo al baño, o sea, le daba una auténtica descomposición. Estoy mal, ven a por mí y yo le tenía que decir, no, hijo, es que estás nervioso por el examen, pero tienes que tranquilizarte y tienes que hacer ese examen y enfrentarte a ello. Entonces, eran momentos de verdad duros para él, para nosotros como padres, porque le veíamos a él pasarlo mal, pero tú no le puedes decir, vale, pues venga, te traigo a casa, no lo hagas. No, 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 tienes que enfrentarte. Entonces, esos episodios, oye, habiendo estado tan poquito tiempo contigo, lo cierto y verdad es que en los últimos exámenes no le ha pasado. Para mí fue uno de los principales motivos, Sí, de empezar con este sistema, porque yo a él, cuando lo ve sufriendo, y hombre, está claro que el estudiar no nos gusta a nadie, ¿no? Sentarte y
pero verle ya mal de salud es otra cosa. Sí, sí, Entonces, él le daba ansiedad, era serio. Y ese prejuicio de jornadas largas de estudio, ¿cómo lo habéis cambiado? O sea, ¿cómo os ha costado cambiar la mentalidad? pues a mí me ha costado una semana. En cuanto he visto que había buenos resultados y le veía bien, pues digo, pues este sistema funciona. Sí, no, yo además no entendía que pudiera llegarse a un buen puerto sin hacer más maratones o más jornadas largas, pero no era yo muy amante de ellas, porque como no las veía muy efectivas, entonces efectivamente, como ha dicho José, en el momento que vi la efectividad dije, puf, qué alivio, igual que le daba alivio a él, a mi hijo, me ha dado alivio a mí de, no hace falta estos maratones, por Dios, hace falta más efectividad. Al final son niños. Y tú como madre también quieres verles disfrutar, no te apetece. Nosotros hemos tenido días de esos de ansiedad que hemos estado como, él es de dormir, de dormir bastante, y hemos estado con él ahí levantados hasta las 12 de la noche, las 12 y pico, porque era como él te decía, es que no he terminado, es que todavía me queda, es que y tú estabas ahí frustrada también de verle y pasándolo mal. Entonces, ver esa liberación uf, le da paz a él y nos da paz a Un nosotros. paraíso. Eso sí es verdad que es una de las cosas, es una creencia que me cuesta trabajar mucho con las familias de cómo con menos tiempo voy a ser capaz o mi hijo va a ser capaz de entender todo mucho mejor, pero al final ese es el objetivo, tiempos cortos pero muy efectivos en los que la concentración pues es muy alta y al final el cerebro es un músculo y poco tiempo bien empleado al final da esos resultados. Os voy a preguntar las dos últimas cosillas. La primera, ¿cómo ha sido trabajar conmigo? Hombre, ¿qué te vamos a decir? Nosotros estamos encantados. O sea, no es por hacerte la pelota porque estés aquí. De verdad que eres una persona muy implicada y eso a cualquier padre es lo que más le importa. Nos pasa cuando en los colegios, cuando ves a los tutores, el que ves más implicado siempre es el que más te gusta. Entonces, contigo eso te da mucha tranquilidad porque estás muy implicado y además también para nosotros es muy importante que esté contento nuestro hijo porque si no, no va a funcionar. Y desde el minuto cero, mi hijo tiene un feeling fabuloso contigo. O sea, es increíble que un chico sea el primero que le preocupaba parar en verano. Y entonces en verano, sí, vais a veros una vez en semana. Ah, vale, guay. Entonces ya dices, esto funciona fenomenal, porque otro hubiera dicho, uff, qué ganas de terminar las clases en verano. No, Sí, no, sí, no, no. él va con ganas siempre a irse contigo, o sea que en ese Sí, Sí, sentido, la conexión, siempre digo lo mismo, que conectar es clave en la motivación. De sí. hecho, de hecho, Luis lo vio de los primeros días, ¿no, Luis? Cuéntame. Al final fue esa conexión a ver, luego siempre digo lo mismo, Luis ha aplicado, o sea, ha aplicado todo, no ha rechistado, no ha faltado a clase, cumple todos los días. O sea, el trabajo está ahí. O sea, enhorabuena porque el trabajo está ahí. Yo siempre digo lo mismo, las cosas no salen por arte de magia, los aprobados o las notas buenas no las regalan, cuestan esfuerzo, trabajar, madrugar, repasar, y Luis lo ha hecho. Yo le he enseñado las técnicas de hacer, de cómo y ese seguimiento de estar pendiente, corregir la autoevaluación aquí cuando estábamos en el presencial, pero el que lo lee es Luis, el que lo hace es Luis, el que se autoevalúa es Luis, el que hace el índice y es consciente de los repasos que le damos al temario es Luis. ¿Vale? Entonces, por esa parte, enhorabuena y a seguir, que el camino hay que seguir hacia adelante. Y familia, última pregunta. ¿Recomendaríais el servicio a otros padres? Hombre, absolutamente. sí, En el momento que nosotros hemos comprobado cómo funciona con nuestro hijo, además, vamos, puedo asegurar que en los colegios es muy habitual madres de compañeros de nuestros hijos preguntar, oye, ¿conocéis de algún profesor particular para tal o cual asignatura? Entonces, yo ya incluso algunas veces que me han preguntado, digo, mira, para mí lo mejor no es unas clases particulares para una asignatura concreta, sino un sistema, un método de trabajo porque en ese momento, como lo puedes aplicar para cualquier asignatura, pues mira, estás haciendo un profesor particular para un todo. No tienes que estar pagando el de inglés, el de matemáticas, el de lengua, no. Entonces, por supuesto lo recomendaría y puedo confirmarte que ya está recomendado. O sea, ¿por qué crees que es diferente este servicio a una clase particular? yo creo que es porque ataca al problema de raíz.
al final en un profesor tradicional, ¿no? Va tapando como agujero. Ahora, ¿qué tienes? ¿Examen de matemáticas? Pum. Ahí, matemáticas, 2 semanas estudiando matemáticas. Luego, no. Al final, con ese sistema, te enseñan a estudiar cualquier tipo de materia. Cualquier tipo, incluso de diferentes niveles. Ahora porque está en primero, pero el año que viene ya, oye, pues como hemos dicho, ya ha pasado de curso. Desde luego, sin tu ayuda, estoy convencido que alguna asignatura hubiera caído. Entonces, él ya sabe, ella tiene esas técnicas, él ya le va quedando el perfeccionar esas técnicas, a lo mejor en alguna asignatura un poco más de conocimiento, ¿no? Por todo lo que lleva arrastrado de antes, Eso pero es es. que, claro, es que tú le das la varita, no es mágica, porque al final es esfuerzo igualmente, pero con esa varita ellos tienen esa confianza suficiente y esa ganas de hacer las cosas, de estudiar, casi sin darse cuenta. Evidentemente tiene su trabajo detrás, pero yo lo veo muy, muy, muy motivado. Y eso es el secreto. O sea, el sistema tradicional nosotros lo hemos probado No y ha no, y funcionado. no le funciona. No ha funcionado. No ha funcionado. Funcionó. Pues perfecto, familia. Muchísimas gracias por la entrevista y nos vamos Venga, a viendo. ti. Hasta luego.